El legislativo, en manos de la oposición, considera al mandatario un usurpador y no reconoce las elecciones de mayo de 2018. El Parlamento de Venezuela, controlado por la oposición, arranca el sábado una nueva etapa de confrontación con el gobierno al declarar la ilegitimidad del presidente Nicolás Maduro, que jurará el próximo jueves su segundo mandato. La decisión, simbólica, coincide con la renovada presión internacional para que se convoque nuevamente a elecciones en el país caribeño. Luego de 3 años de forcejear sin éxito con Maduro, la oposición aprovechará el inicio de sesiones del Congreso y la instalación de una nueva directiva para intensificar la confrontación contra el mandatario, que se prepara para iniciar su segundo mandato de 6 años, luego de haberse proclamado vencedor de los comicios de mayo pasado, cuestionados dentro y fuera del país y considerados ilegítimos por gran parte de la comunidad internacional, tal como reiteraron 13 de los 14 países del Grupo de Lima, entre ellos la Argentina, en una dura declaración el viernes. Horas antes del inicio de la sesión para inaugurar la nueva legislatura, este sábado por la mañana, diputados opositores denunciaron el hallazgo de una granada fragmentaria a las puertas del salón de debates, en la Asamblea Nacional Parlamento, pero la información no fue confirmada oficialmente. El artefacto fue encontrado por militares y retirado por el Servicio de Inteligencia, dijo el diputado Luis Silva, mientras su colega Delsa Solórzano lo consideró una amenaza y acusó a los uniformados de su colocación. Los alrededores del Palacio Legislativo, ubicado en el centro de la capital, amanecieron tomados por decenas de guardias nacionales que restringieron el paso de vehículos y personas al lugar. La nueva directiva de la Asamblea Nacional ratificará este sábado el desconocimiento a la reelección de Maduro y declarará su ilegitimidad para el segundo mandato, adelantó el diputado opositor Edgar Zambrano, quien asumirá como primer vicepresidente del Congreso. La Asamblea Nacional rotulará a Maduro como usurpador un día después de que el Grupo de Lima, un bloque de 14 países americanos apoyado por Estados Unidos, exhortara al mandatario a no asumir el próximo jueves y ceder el poder al legislativo hasta que se realicen elecciones libres. Caracas acusó a los 13 países latinoamericanos del grupo que formularon el pedido de alentar un golpe de Estado por instrucciones de Washington. México fue el único país que no firmó la declaración. El gobierno de centroizquierda de Manuel Andrés López Obrador envió a un representante a la cumbre de cancilleres del grupo en la capital peruana, pero no adhirió al pedido. El gobierno de Caracas no tardó en responder el pronunciamiento. El canciller Jorge Arreaza acusó al Grupo de Lima de alentar un golpe de Estado al intentar desconocer al gobierno y las instituciones, y dijo que Venezuela responderá bajo el principio de reciprocidad a las acciones que individualmente decida tomar cada gobierno. Arreaza ratificó la legitimidad del gobierno de Maduro y remarcó que UE tomará posesión el 10 de enero como lo establece la Constitución, por lo que no requiere de la venia de ningún gobierno extranjero. Mientras las tensiones internas y externas se intensifican, la crisis económica y social continúa profundizándose en Venezuela ante el vertiginoso avance de la hiperinflación que alcanzó los 7 dígitos y la paralización del aparato productivo. Divisiones en la oposición. Estamos ante un hombre que se robó una elección, no vamos a tener más que un usurpador, no podemos reconocer a Maduro como presidente, dijo la diputada Solórzano a AFP. Maduro, de 56 años, fue reelegido el pasado 20 de mayo en comicios anticipados por la Asamblea Constituyente, órgano oficialista de poder absoluto que en la práctica sustituyó al legislativo, único ente que controla la oposición. Denunciando un fraude para perpetuar al gobernante socialista, los principales partidos opositores boicotearon las elecciones, mientras sus mayores figuras estaban inhabilitadas o encarceladas. Solo un rival de peso, el disidente chavista Henry Falcón, desafió a Maduro, ahondando las divisiones entre los oponentes de Maduro, cuya reelección también desconoció la Unión Europea. El desconocimiento de Maduro en el Parlamento, sin embargo, no tendrá efecto pues sus decisiones son anuladas para el máximo tribunal de línea oficialista, que lo declaró en desacato desde que asumió en 2016. Ya en enero de 2017 el bloque opositor declaró a Maduro en abandono del cargo, al culparlo de la grave crisis económica que provocó el éxodo de 2,3 millones de personas desde 2015. La medida no pasó de ahí. Aunque la legisladora Manuela Bolívar señaló a AFP que la decisión de desconocer a Maduro es unánime, sectores opositores presionan para que el Parlamento vaya más lejos.
Dos de los líderes más radicales, Antonio Ledesma y María Corina Machado, exigen que el legislativo instale este sábado un gobierno de transición para llenar el vacío que aseguran dejará Maduro. Piden apoyo de la Fuerza Armada. Pero no parece haber ambiente para nombrar un gobierno paralelo, lo que presagia nuevas fracturas en la oposición, entrampada además en luchas por el liderazgo. Maduro, confrontado a fuerte rechazo popular pero con influencia en los demás poderes públicos, dice que lo tiene sin cuidado el reconocimiento de la oposición o de países que podrían romper o bajar el nivel de las relaciones, y cercarlo financieramente, como plantea el Grupo de Lima. Me acusan de dictador para justificar cualquier cosa, sostiene el heredero del fallecido Hugo Chávez 1999-2013, que asegura que su reelección fue democrática y que sus adversarios están desintegrados, no por culpa suya, sino por su dependencia de Estados Unidos. El Frente Amplio asegura que el 10 de enero Venezuela amanece sin presidente electo. El opositor Frente Amplio Venezuela Libre FAVL advirtió hoy que la jura de Nicolás Maduro como presidente reelegido, prevista para el 10 de enero, agravará la crisis que vive el país debido a que el chavista está deslegitimado tras haber vencido en unos comicios señalados de fraudulentos. El portavoz del FAVL, Ángel Oropesa, dijo en rueda de prensa que el próximo jueves será una fecha gris y triste en la que Maduro pretenderá usurpar la presidencia de la República sin legitimidad de origen. Ese día Venezuela amanece sin presidente electo democráticamente, podrá haber en Miraflores un presidente de facto, pero no electo, dijo Oropesa en nombre de todas las organizaciones políticas, gremiales y sociales que reúne el Frente. El opositor aseguró que esto traerá un problema no solo en el terreno político sino que además la crisis de gobernabilidad se va a agravar y la crisis económica que vive Venezuela desde hace años va a verse más complicada por esa ilegitimidad. A partir de ahora con toda seguridad, y el Frente Amplio quiere advertirlo, el gobierno, a medida que se debilita, va a aumentar su represión, su amenaza, va a mostrar su cara más salvaje, más inhumana, pronosticó. Por su parte, el secretario del Parlamento, Netal Morales, dijo que en estos momentos los detractores de Maduro deben combinar la indignación con la inteligencia pues, consideró, es la hora de la preocupación que genera acciones y no de la desesperación que solo busque desenlaces. A partir del 10 de enero comienza una lucha distinta en Venezuela, porque no tenemos presidente pero sí queremos democracia, dijo el diputado que invitó a los ciudadanos a respaldar mañana la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional AN, Parlamento. Explicó que la oposición preparó varias actividades de apoyo en el interior del país para mañana, de las que no ofreció detalles, y otras de repudio el 10 de enero pero ninguna incluye marchas o protestas callejeras. Asimismo, invitó a los venezolanos que viven en otros países a acudir el 10 de enero a las representaciones diplomáticas de todo el mundo para expresar el rechazo contundente del pueblo venezolano a la pretensión de usurpar el poder ejecutivo y de secuestrar la institucionalidad venezolana. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, invitó al presidente colombiano a trabajar por la felicidad social del pueblo colombiano y a cesar las agresiones contra Venezuela. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció en contra de las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, que este realizó luego de mantener una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Rodríguez indicó que la dignidad del pueblo colombiano se encuentra manchada por la oligarquía y por los gobernantes, ante el agradecimiento del mandatario colombiano a Estados Unidos por su supuesta colaboración en el proceso de independencia neogranadina hace 200 años. Profunda y supina ignorancia finalmente salen a la luz pública y permite entender vergonzosos niveles de lacayismo a Washington. Orgullosos estamos de que una misma espada nos dio la libertad y la independencia. Dignidad colombiana hoy mancillada por sus oligarquías y gobernantes. SIG, publicó la vicepresidenta en su cuenta en la red social Twitter. La alta funcionaria del gobierno venezolano señaló que el presidente Duque se emociona solo y celebra acciones de un grupo de Lima políticamente fracasado, disminuido, y se añade al injerencismo sumiso violatorio de todo el orden jurídico internacional instruido desde Washington. En un siguiente mensaje,
La vicepresidenta venezolana invitó al presidente colombiano a trabajar por la felicidad social de los colombianos, recomendándole que evite reincidir en la fórmula explosiva de ignorancia y criminalidad, hoy expresada en su afán por agredir a Venezuela y pretender socavar nuestra soberanía. Venezuela se hará respetar. Las declaraciones del presidente colombiano se realizaron luego de un encuentro que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. En este, el colombiano manifestó que hace 200 años el apoyo de los padres de los Estados Unidos fue crucial para alcanzar nuestra independencia. En su gira por la América Latina, Pompeo se reunió con el reciente presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y el presidente de Perú, Martín Vizcarra, con el objeto expreso de fortalecer las alianzas entre Estados Unidos y algunos gobiernos suramericanos.